Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez, es un gusto estar contigo. Estamos en el día número 316 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 9 al 10, y el libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 4 al 6. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Misión de los 12. Jesús convocó a los 12 y les dio poder para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Luego se envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no lleven para el camino ni bastón, ni morral, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas. Cuando entren a casa, quédense en ella hasta que salga de aquel lugar, y donde no lo reciban, vayan y sacúdense el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos partieron y fueron y recorrieron los pueblos, anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Asombro de Herodes. El rey Herodes oyó todo lo que estaba sucediendo y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías que había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: yo mandé decapitar a Juan. ¿Quién es, pues, este de quien oigo decir tales cosas? Y buscando una ocasión para conocerlo. Multiplicación de los panes. De regreso, los apóstoles refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Él les tomó consigo y les retiró a un lugar solitario, hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente, al enterarse, lo siguió. Jesús les recibió y estuvo hablándoles del reino de Dios y sanando a los que lo necesitaban. Cuando empezó a atardecer, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que dirija a los pueblos y caseríos de alrededor a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en despoblado. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente. Eran unos 5,000 hombres. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que se sienten por grupos de 50. Así lo hicieron y acomodaron a todos. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los dio dando a los discípulos para que lo distribuyera entre la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró se recogieron 12 canastas. Declaración de Pedro. Un día que estaba Jesús orando a solas, sus discípulos se le acercaron. Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondió: según unos, Juan el Bautista; según otros, Elías; según otros, uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y según ustedes, quién soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Pero Jesús le ordenó terminadamente que no hablaran de esto con nadie. Anuncio de la pasión, condiciones del discipulado. Luego les dijo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que los mataría, y que el tercer día resucitaría. Entonces se puso a decir a todos el pueblo: el que quiera venir a pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si se pierde o se ruina a sí mismo? Porque si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y con la de los santos ángeles. Les aseguro que alguno de los presentes no morirá antes de haber visto el reino de Dios. Transfiguración de Jesús. Unos 8 días después de Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a montaña para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y su sabiduría se volvió de un blanco resplandeciente. En esto aparecieron conversando con él 2 hombres, eran Moisés y Elías, que, resplandecientes de gloria, hablaban del éxodo que Jesús había de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaba hablando, vino una nube y los cubrió, y se asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Mientras sonaba la voz, Jesús quedó solo.
Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie que entonces nada de lo que habían visto. El muchacho epiléptico. El día siguiente, cuando bajaban de la montaña, vino a su encuentro mucha gente, y un hombre de entre la gente gritó: «Maestro, por favor, haz algo por este hijo mío. Es el único que tengo. Un espíritu se apoderó de él y, de repente, lo hace gritar y lo zarandea con violencia, haciéndole echar espuma por la boca, y aún después de haberlo maltratado, con dificultad lo deja. Supliqué a tus discípulos que lo expulsara, pero no pudieron hacerlo». Jesús respondió: «Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráeme aquí a tu hijo». Cuando el niño se acercaba, el demonio le tiró por tierra y la sacudió violentamente, pero Jesús ordenó salir del espíritu impuro, sanó al niño y se lo entregó a su padre, y todos quedaron admirados al ver la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. Todos estaban maravillados de todas las cosas que hacía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Escuchen atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían lo que quería decir. Les resultaba tan oscuro que no llegaban a comprenderlo y tenían miedo de hacerle preguntas sobre el tema. ¿Quién es el más importante? Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de la discusión, tomó un niño, lo puso a su lado y le dijo: «El que recibe a este niño, como en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Porque el más pequeño entre ustedes es el más importante». Estar con Jesús. Juan tomó la palabra y le dijo: «Maestro, hemos visto a unos expulsar demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no pertenece a nuestro grupo». Jesús les dijo: «No se lo prohíban. El que no está contra ustedes está de parte de ustedes». No admiten a Jesús en Samaria. Al acercarse al tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces envió por delante a unos mensajeros que fueron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no quisieron recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma?». Pero Jesús, dirigiéndose hacia ellos, los reprendió severamente y se fueron a otro pueblo. Condiciones para seguir a Jesús. Mientras iba de camino, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro le dijo: «Sígueme». Él le contestó: «Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre». Jesús respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia». Jesús le contestó: «El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios». Capítulo 10. Los discípulos enviados a misionar. Después de esto, el Señor designó otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde Él pensaba ir, y les dio estas instrucciones: «La cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de envíe obreros a sus cosechas. Pónganse en camino. Sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay gente de paz, su paz recaerá sobre ellos. Si no, regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Si al entrar en un pueblo lo reciben bien, coman lo que les presenten. Sanen los enfermos que hay en él y anúncianles: están llegando ustedes el reino de Dios. Pero si entran en un pueblo y no lo recibe bien, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo del pueblo que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos sobre ustedes en señal de protesta. Pero sepan que de todas formas que están llegado el reino de Dios. Les digo que el día del juicio serán más tolerantes para Sodoma que para ese pueblo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ustedes hace tiempo, que, vestidas de luto y sentados sobre cenizas, se habrían convertido. Por eso será más tolerante el día del juicio para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, te elevas hasta el cielo, hasta el abismo te hundirás. Quien lo escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza.
y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Regreso de los discípulos, alegría de estos y de Jesús. Los 72 regresaron llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: He visto a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para dominar toda potencia enemiga, y nada los podrá dañar. Sin embargo, no se alegren de los espíritus que los sometan, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús y que dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se ha dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dirigiéndose después a los discípulos, les dijo en privado: Dichosos los ojos que ven los que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. El buen samaritano. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo por tenerle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente, un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, y se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y al verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de haberse limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo: Cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Visita de Jesús a Marta y a María. Mientras iba de camino, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía a Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba alterada con todos los servicios de la casa, así que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas de inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este capítulo 9 y este capítulo 10, donde ya el discipulado se ve más presente, donde ya Jesús está haciendo que el reino de Dios o el mensaje de la buena nueva se haga presente. Ya las personas conocen a Jesús, ya quieren preguntarle quién es, ya empieza a haber una controversia. Pensemos y meditemos ese encuentro que tenemos con Jesús, ese mensaje, cómo lo hemos recibido y cómo es que nosotros lo llevamos en nuestra vida. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del Evangelio según San Lucas, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos del 4 al 6. No respondas con estupidez al necio, no sea que te envuelva como él. Responde haciéndole ver su necedad, para que no se presuma de sabio. Se cortan los pies y beben violencia quien envía mensaje a través de un necio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que tu mensaje, tu palabra y tu encuentro sea para nosotros una fuente de salvación y sobre todo un encuentro para ti, que nos provoque siempre a encontrarnos contigo cada día de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos ir pasando todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día
y una fantástica semana. Bendiciones.